y cambiamos un poco de tercio porque pasamos de hablar de espacios como las naves, los barcos o una ciudad en concreto a un tema de ámbito cultural. La siguiente ponencia lleva por título La alimentación de los judíos y judeoconversos en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Y para ello nos acompaña en la mesa Enrique Cantera. Él es doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Historia Medieval en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Así que nada, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Y lo primero pues, es dar las gracias a los organizadores de este congreso y sobre todo a Jesús Román por haberme invitado a participar en el mismo. Como os he indicado, pues aquí yo me voy a centrar en un tema diferente de lo que se ha hablado hasta ahora, que es lo relativo a la alimentación de una minoría religiosa o minoría étnico-religiosa, más propiamente dicho. Y cualquier aproximación al estudio del tema de la alimentación en el mundo judío medieval debe prestar atención a diversas cuestiones que son el resultado más evidente de la especificidad de la minoría judía en el marco general de la sociedad en la que se insertaba. Una especificidad que tiene su fundamento principalmente en la religión, por lo que una de las facetas más interesantes al estudiar este tema consiste, sin duda alguna, en el análisis de la normativa de base religiosa que regula de forma muy detallada el consumo de alimentos por parte de los judíos y que ha permanecido prácticamente inalterable desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad. A esta cuestión dedicaré, por tanto, el primer apartado de la exposición. En estrecha conexión con las creencias y las prácticas religiosas, la comida y el banquete ocupaban también un lugar auténticamente central en la celebración de las más importantes festividades del calendario litúrgico judío, así como en las celebraciones que acompañaban también a los acontecimientos más señalados de la trayectoria vital de la familia judía, como podía ser desde el nacimiento, con las ceremonias de las fadas o de las circuncisiones hasta la muerte. Pero a esto haré una referencia muy breve por la falta de tiempo. Y, en último lugar, es obligado también a abordar este tema desde una perspectiva que podríamos denominar sociocultural, en la que hay que atender a cuestiones como la dieta alimenticia o los múltiples aspectos relacionados con la organización pública de la alimentación de las comunidades judías. En definitiva, más allá de la prioritaria finalidad de asegurar la subsistencia, la alimentación tuvo entre los judíos de la Edad Media importantes connotaciones religiosas y socioculturales, lo que contribuye a incrementar el interés por el estudio de esta faceta de la vida cotidiana, porque se introducen especificidades con relación a las costumbres de la población mayoritaria cristiana o musulmana, dependiendo del hábitat donde se ubicaran estas comunidades judías, comunidades cristiana y musulmana con las que convivían lógicamente los judíos y que en definitiva contribuían estas especificidades en la alimentación a singularizar a la minoría judía en el conjunto mayoritario de la población. El peso fundamental que la religión ha tenido tradicionalmente en la regulación de la vida cotidiana de los judíos, y muy en particular por lo que se refiere a los hábitos alimenticios, no es óbice para que en el seno de la comunidad judía europea se manifiesten también ciertas peculiaridades y matices diferenciadores en las prácticas alimenticias entre grupos humanos establecidos en diferentes áreas geográficas, lo que tiene mucho que ver no solo con los condicionamientos geográficos, sino también con la influencia sociocultural de los pueblos vecinos. Estas diferencias son particularmente notables entre las comunidades judías sefardíes y las askenasíes, como resultado evidente de la adaptación a unas realidades geográficas y socioculturales tan diversas como puede ser el mundo mediterráneo en el caso de los sefardíes o la Europa centro-oriental en el caso de los askenasíes. Y así también es muy importante señalar en el caso de los sefardíes la influencia de la poderosa tradición islámica. La coexistencia de los sefardíes con otros pueblos del mundo mediterráneo facilitó
el intercambio de costumbres y de prácticas folclóricas y también un enriquecimiento de la cultura en general y de las tradiciones culinarias en particular. De este modo, los judíos tomaron prestados múltiples conocimientos de los pueblos con los que convivieron, principalmente con los musulmanes. Y también hicieron ellos algunas aportaciones notables a la cocina mediterránea, como muy en particular el guiso a fuego lento. No son abundantes, desde luego, las noticias que la documentación medieval nos transmite en relación con las costumbres alimentarias de los judíos hispanos. Sin duda alguna, entre las diversas fuentes documentales de que disponemos, las más importantes son los procesos inquisitoriales. Los procesos inquisitoriales que nos ofrecen una información muy abundante y muy variada en relación con las creencias religiosas y las costumbres socioculturales y antropológicas de los judíos, haciendo referencia en muchas ocasiones de forma más o menos explícita a la alimentación y a todo el ceremonial que la acompañaba. Por otra parte, la tradición culinaria hispano-hebrea de época medieval se perpetuó en las comunidades sefardíes establecidas desde finales del siglo XV, después de la expulsión de 1492, a lo largo y ancho de toda la cuenca mediterránea. Y estas tradiciones culinarias se han conservado sin grandes alteraciones hasta tiempos muy recientes, lo que contribuye también o permite también un mejor conocimiento. A la hora de preparar los alimentos, los judíos deben tener en cuenta las múltiples y complejas prescripciones fijadas por la religión judía que tienen su fundamento en la Torá, es decir, en el Pentateuco, y en la Halaká, es decir, las secciones de contenido propiamente jurídico del Talmud, el otro libro santo por excelencia del judaísmo, y muy en particular en lo que se llaman las leyes Kashrut. El Kashrut es un compendio de las leyes dietéticas judías. Tiene su fundamento en el capítulo 11 y en el capítulo 14, el capítulo 11 del Levítico y en el capítulo 14 del Deuteronomio, así como también en el Talmud y en otros diversos códigos de la ley rabínica. Se ha discutido mucho acerca de cuáles pueden ser las razones a las que obedecieran estas prescripciones alimentarias judías. Para unos autores pudieron ser razones de carácter higiénico, de forma que la prohibición de consumir determinados alimentos de algunos animales pues podría tener su origen en que pudieran ser transmisores de enfermedades, como acabamos de ver ahora extensamente. Para otros podrían ser razones de índole psicológico-social, como la repugnancia que podría producir el consumo de determinados alimentos, por ejemplo, la anguila, o el hecho de considerar que el consumo de ciertos alimentos, como la sangre, por ejemplo, podría dar lugar a que afloraran instintos crueles. Y otros autores justificarían en razones de carácter dualista, al atribuir a algunas especies de animales impuros espíritus malignos. Y, por último, otros autores inciden en explicaciones de carácter estructuralista, como la que señala que estas prescripciones alimenticias podrían ser el resultado de una decidida voluntad de diferenciación de los judíos con respecto a los pueblos vecinos, a fin de preservar precisamente la propia identidad del pueblo judío. Estas leyes Kashrut afectan solamente al consumo de alimentos de origen animal, de tal modo que todos los productos vegetales se consideran kasher, es decir, aptos o lícitos para el consumo por parte de los judíos. Por lo que, de forma muy breve, voy a explicar cuáles son las prescripciones con relación a los animales. Por lo que respecta a los mamíferos, la diferencia fundamental entre animales puros y animales impuros es terminante. Para que un cuadrúpedo sea considerado animal puro, en primer lugar tiene que ser rumiante y en segundo lugar tiene que tener la pezuña ungulada, es decir, tiene que tener la pezuña dividida en dedos. De este modo son animales puros la vaca, la oveja o la cabra, entre otros muchos, y son impuros el cerdo, el conejo o el caballo, por ejemplo. Pero además de ser de animal puro, para que la carne sea kasher, es decir, sea apta para el consumo por los judíos, el animal no puede presentar ningún tipo de defecto físico y debe ser degollado con arreglo al rito judío. De este modo, no son aptos para el consumo aquellos animales que han muerto por causas naturales o aquellos que han sido cazados, es decir, que han muerto mediante caza. El animal debe ser sacrificado con arreglo a un complejo ritual que en hebreo se conoce con el nombre de Sheitá y que está minuciosamente reglamentado en el Talmud.
Consiste básicamente la seita en el degollamiento del animal mediante un corte practicado en el cuello con un cuchillo de hoja plana y con la hoja muy afilada, de tal forma que seccione de un solo corte la tráquea y las arterias, de tal modo que favorezca el más rápido desangrado del animal. La complejidad de este ritual de la seita obligaba a que todas las comunidades judías de una cierta importancia dispusieran de un matadero propio, o al menos que en el matadero público el shoet, es decir, el degollador, tuviera autorización para poder practicar el sacrificio de los animales que iban a pasar a la carnicería judía. Estos animales, una vez sacrificados, tenían que ser explorados internamente por otro oficial del aljama, que es el que se llama bodek, porque cualquier animal que presentara un defecto en algún órgano interno, desde ese momento era ilícito, o sigue siendo en la actualidad, ilícito para el consumo por parte de los judíos. Este bodek normalmente era un rabino de la comunidad. Debido a la prohibición para los judíos del consumo de sangre, los animales sacrificados tenían que ser totalmente desangrados. De este modo, normalmente se colgaban con las patas traseras en el matadero, de tal forma que la sangre fluyera de forma más fácil. Y luego, una vez en la casa, la carne se lavaba varias veces con agua e incluso se salaba también con sal gruesa, de tal manera que quedara lo más limpia posible o totalmente de sangre. Asimismo, los judíos tienen que retirar el nervio ciático, según un mandato que se recoge en el capítulo 32 del libro del Génesis. El nervio ciático, que es el que corre a lo largo de la pierna del animal. Un nervio que se conoce en hebreo con el término de Gid Hanase, que quiere decir nervio oculto, y que los judíos españoles y los judeoconversos de época medieval y principios de época moderna conocían con el nombre de landrecilla. Del mismo modo, los judíos tienen que retirar todas las venas y los nervios y las grasas y los sebos de la carne, un proceso que a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna conocían como purgación de la carne. Una explicación literal de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, explica esta prohibición porque la grasa, los órganos internos y la sangre debían ser ofrecidos en sacrificio ígneo a Yahvé en el templo. Otra prescripción alimenticia que tienen los judíos es que no pueden mezclar carne y leche, es decir, productos cárnicos y productos lácteos, no solamente en el consumo, sino también en la conservación y preparación. Por este motivo, todas las casas judías disponen siempre de recipientes y cubiertos para productos cárnicos y otros distintos para productos lácteos. El origen remoto de esta prohibición es probable que se encuentre, no se sabe con certeza, pero es probable que se encuentre en el culto fenicio-cananeo y su sentido último podría ser evitar todo acto que pudiera entenderse como inhumano. En este sentido, el Levítico y el Deuteronomio dicen textualmente: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. En la actualidad, muchos judíos que siguen practicando esta norma consideran que ayuda o facilita la digestión. Los alimentos considerados neutros, es decir, aquellos que se pueden mezclar tanto con carne como con leche, se conocen en hebreo como parvé y son todos los productos vegetales, el pescado, los huevos y los aceites vegetales. Las autoridades comunitarias judías de época medieval trataron de garantizar en todo momento una estricta observancia de estas leyes Karrut. Y buena prueba de ello son las sanciones que se imponían por parte de los dirigentes de las aljamas, es decir, de las comunidades judías, a los transgresores de estas medidas dietéticas. Y en algunos casos, especialmente graves, podían dar lugar incluso a penas de excomunión que se conoce en el judaísmo con el nombre de Jerem. En general, el cumplimiento de esta normativa dietética debió ser habitual entre los judíos de la Edad Media, fuera por propio convencimiento religioso, fuera por la estrecha vigilancia a la que se veían sometidos por las autoridades comunitarias judías, o fueran incluso también, en algunos casos, por la repugnancia que les producía el consumo de determinados alimentos. No cabe duda, eso es muy importante también desde el punto de vista sociocultural, que todas estas peculiaridades en los hábitos alimenticios contribuyeron al progresivo aislamiento de los judíos, pues no eran entendidas por sus convecinos, cristianos, musulmanes en otros casos, aunque los musulmanes también tienen algunas prescripciones en cierto modo similares.
Tendríamos que pasar a otro apartado que sería el relativo a la dieta alimenticia. ¿Qué comían los judíos y los judeoconversos en época bajo medieval y alto moderna? El menú cotidiano de los judíos no difería sustancialmente del de los cristianos, excepto en lo que se refiere al consumo, o mejor dicho, al no consumo de determinados animales y también a algunos modos específicos de preparar los alimentos. Pese a que el menú cotidiano variaba de forma significativa en función de las posibilidades económicas de las familias, de las personas, en época bajo medieval y alto moderno se componía básicamente de cereales, legumbres, verduras, huevos y productos lácteos, carne, pescado, fruta, aceite y vino. De este modo, aunque muy lejos, lógicamente, de la dietética ideal de nuestros días, no cabe duda de que existía un cierto equilibrio entre los hidratos de carbono o azúcares, que eran claramente predominantes por otra parte, los lípidos o grasas y las proteínas. Y el posible déficit calórico se compensaba con algunos productos como el vino o los frutos secos. La carne no era abundante en la dieta de los judíos más humildes, pero era el plato fuerte de toda comida, a mediodía y por la noche, para aquellas familias que podían permitírselo. La carne era principalmente de carnero, de oveja, de cabra y en mucha menor medida, como era habitual en época medieval, de buey o de vaca. Era muy frecuente el consumo de carne de ave, principalmente gallinas, capones, patos, pichones, perdices. Esta carne de ave resultaba bastante más asequible para las familias con menores recursos económicos. En general, lo que sí parece es que el consumo de carne en época medieval pudo ser mayor entre los judíos que entre los cristianos, probablemente debido al elevado número de días al año, que se calcula entre 140 y 150, en las que los cristianos deben abstenerse del consumo de carne. El pescado constituía otro elemento fundamental en la alimentación de los judíos de época medieval. Como se especifica en el Levítico y en el Deuteronomio, para que los animales que viven en el agua sean aptos, sean lícitos para su consumo para los judíos, es imprescindible que estos animales marinos posean escamas y aletas. De este modo son impuros la anguila, el congrio, la lamprea, el pulpo, los crustáceos y todo el marisco en general. El pescado era muy apreciado por los judíos desde tiempos bíblicos y luego también desde los primeros tiempos de la Edad Media, desde los tiempos talmúdicos. Según una tradición muy antigua, era uno de los ingredientes principales de la cena del viernes. Al pescado los judíos le atribuyen un cierto carácter mesiánico y como el Sabbat se considera en cierto modo una preparación para la venida del Mesías, era muy habitual que los judíos en época bajo medieval cenaran el viernes. Hay que tener en cuenta que el calendario judío es lunisolar, pero las fiestas, el día empieza siempre con la salida de la luna, o mejor dicho, cuando se ven 3 astros luminosos en el firmamento. Por tanto, la cena del viernes es el primer acto propiamente del Sabbat. Y era frecuente que cenaran pescado o incluso también en la comida del sábado, por este carácter mesiánico que conceden al pescado. Y en ocasiones algunas aljamas llegaron a obtener en época medieval derechos para el uso de pesquerías en aguas reales, como por ejemplo el caso de la aljama de Aro en el siglo XV. También era muy importante el consumo de huevos, lo que obedece a que era habitual que una familia de tipo medio, lo mismo entre los judíos que entre los cristianos, dispusiera en sus casas de algunas aves de corral. El huevo aparece citado con mucha frecuencia en la documentación inquisitorial como guarnición del pescado y de la carne y como integrantes del jamín. El jamín es el guiso, el potaje propio del Sabbat. Entre los sefardíes eran habituales en la comida del sábado lo que conocían como huevos jaminados, es decir, huevos hervidos con cáscara y con cebolla a fuego muy lento durante muchas horas, por lo que adquieren una tonalidad tostada en la cáscara y en el interior una textura cremosa. Los vegetales, tanto los cereales panificables como las legumbres, las verduras, las hortalizas, la fruta, ocupaban también un lugar fundamental en la dieta del judío medieval. Salvo en los días de la Pascua, en las que los judíos no pueden consumir alimentos fermentados y, por tanto, deben preparar el pan sin levadura, por el contrario, en los demás días del año no hay ninguna diferencia entre el pan que consumen los judíos y el que consumen los cristianos.
Los judíos y los judeoconversos españoles de época medieval distinguían entre lo que denominaban el pan leudo que es el que se consume a diario, el pan normal, y el pan cenceño o pan ácimo, es decir, el pan sin levadura, que es el que tienen que consumir durante los 8 días de la Pascua. El pan ácimo o pan cenceño tenía normalmente forma de una torta circular de escaso grosor y recibe el término hebreo, recibe el nombre de matzá, en plural matzot, que probablemente hayan oído hablar de ellos. La comida cotidiana se completaba con fruta fresca de temporada, procedente de la comarca, y entre los judíos pues eran muy apreciados normalmente los higos, las uvas, las granadas, los dátiles, cuando podían disponer de ellos, porque son productos típicos de Palestina y por este motivo normalmente su consumo solían acompañarlo de alguna bendición o de alguna acción de gracias especial. Entre los postres ocupaba un lugar destacado la repostería. La repostería era muy nutrida y era muy rica, muy variada en la cocina judeo-sefardí, lo ha sido tradicionalmente. Y esto se puede apreciar una indudable influencia andalusí basada en el uso fundamentalmente de la miel y de los productos secos, de los frutos secos. Mientras que, por el contrario, entre los judíos askenasíes de la Europa centrooriental, la repostería normalmente está basada en la leche. Esto es también, pues, lógicamente, resultado también de la propia disponibilidad de los productos. Para condimentar se utilizaban con frecuencia el ajo y la cebolla, así como distintas especias y plantas aromáticas mediterráneas. Con estos ingredientes, junto con el aceite, vinagre, el agraz, el jugo de limón, la sal, elaboraban diversas salsas que eran un complemento importante para las carnes, para los pescados y que contribuían a mejorar también el gusto de los potajes e incluso también con frecuencia a envolver pues ya una carne o un pescado que no estuviera excesivamente fresco. La prohibición de consumir grasa de mamífero, es decir, los judíos no pueden consumir grasas de mamíferos, como antes decía, les obligaba a cocinar o con grasa de ave, principalmente de ocas o de gallinas, o más habitualmente con aceite vegetal. Esta es también una diferencia muy notable entre la cocina sefardí, que primordialmente cocinan con aceite vegetal, y la cocina askenasí, que normalmente, al no disponer generalmente de aceites vegetales, pues cocinaban en aquellos tiempos con grasas de aves. El uso del aceite vegetal daba lugar a frecuentes discusiones con los vecinos cristianos, ya que estos se quejaban, normalmente los cristianos en época medieval pues guisaban no con aceites vegetales, era más frecuente el uso de grasa de ave y entonces, o grasa también de mamífero, y entonces se quejaban de los malos olores que les producían los aceites vegetales con los que guisaban los judíos. Es decir, los malos olores eran los predominantes en aquellos tiempos. Además del agua, la bebida habitual entre los judíos era el vino. El vino fue un elemento fundamental en la alimentación cotidiana, en el culto y en las fiestas. El vino consumido por los judíos, que se conoce en la documentación de aquella época como vino judiego, en la documentación castellana, y vi jueusk en la documentación catalana, o vino caser, simplemente también. El requisito fundamental para que sea apto, para que sea lícito, para que sea caser para los judíos es, en primer lugar, que no lleve ningún tipo de aditivo, es decir, que no se mezcle con agua o que no se mezcle con cal, como era bastante habitual en época medieval, con el fin de reducir la acidez del vino. Los judíos no pueden mezclarlo. Y, en segundo lugar, para que sea apto también, no puede intervenir en su proceso de elaboración ningún gentil, es decir, ningún no judío. El origen remoto de esta exigencia, es decir, de que no intervenga ningún gentil, lo cual daba lugar a lógicas discrepancias entre los cristianos que decían, bueno, es que no pueden consumir un vino que tocamos nosotros, ¿qué pasa? ¿Que estamos apestados o qué es lo que sucede? Bueno, el origen puede estar en relación con el deseo de diferenciar el vino consumido por los judíos del vino que los paganos ofrecían como libación en honor de sus dioses en la antigüedad. Y que quizá su permanencia en el tiempo a lo largo de la Edad Media, algunos autores consideran que puede tener alguna relación con el lugar auténticamente central que el vino ocupa en la liturgia cristiana de la misa. Es una hipótesis. Debido al importante lugar que el vino tiene en la alimentación cotidiana y en las celebraciones litúrgicas familiares,
Los judíos de época medieval se interesaron por la elaboración y el comercio de este producto, gozando en numerosas localidades de plena autonomía en las fases de producción y de distribución. Los judíos pueden comprar uva de cristianos, porque el producto no significa que deje de ser caser. Lo que no pueden es intervenir en la elaboración del vino, pero la uva sí la pueden comprar. Pero pese a esto, era muy habitual que en época medieval todas las comunidades judías, las familias judías, tuvieran alguna pequeña parcela de tierra en la que solían producir uva, que luego utilizaban para la elaboración del vino familiar. Lo mismo que sucedía con los concejos cristianos, las aljamas judías regulaban de forma minuciosa todo el proceso relativo a la distribución del vino, de tal modo que prohibían su importación sin el previo consentimiento del tribunal rabínico o de los miembros del consejo judío y sin que se pagaran los derechos correspondientes, es decir, las sisas que gravaban el consumo de alimentos. En ocasiones entraban en conflicto los intereses de aljamas judías para introducir vino judiego, vino caser, procedente de otras localidades, cuando se había terminado el de producción propia de la localidad, y los privilegios concejiles, que seguro que conocen ustedes, en el sentido de que no se puede importar vino hasta que estuviera vino de otras localidades, hasta que estuviera agotado el de la producción propia. Entonces, se producía el problema de si en un concejo todavía había vino cristianiego, todavía disponible, y los judíos no tenían vino judío y querían importar vino judiego procedente de otras localidades, ¿no? Normalmente siempre las autoridades regias y las autoridades locales terminaban fallando en favor de los judíos para que pudieran traer vino de otras localidades, porque si no, no podían consumirlo. Bien, la comida, ya entrando en otro apartado, supone también, que duda cabe, una práctica social y constituye un instrumento idóneo para reforzar los lazos de solidaridad entre los integrantes de la familia y los miembros de la comunidad de los creyentes. De tal modo que la mesa constituye el eje en torno al que gravitaban buena parte de las relaciones familiares y comunitarias. Desde la antigüedad y hasta los tiempos prácticamente actuales, las principales fiestas del calendario litúrgico judío van acompañadas de tradiciones y prácticas gastronómicas que, en definitiva, les ayudan a los judíos a revivir la historia sagrada del pueblo de Israel, por una parte, y, por otra parte, a recordarles la necesidad de permanecer en la fidelidad a Yahvé. La comida ritual entre los judíos, la comida ritual por excelencia, es el seder de Pesaj, el seder de la Pascua, la cena con la que se inicia la celebración de la Pascua, en la que se conmemora la salida de los israelitas de Egipto camino de la tierra prometida. También tiene una importancia ritual la comida del Shabbat, la comida del sábado. Debido a que los judíos no pueden durante el sábado ni cocinar ni encender el fuego, es habitual que el viernes, antes de la puesta del sol, antes de que se inicie el sábado, preparen un potaje o un guiso que se conoce como, antes decía, como jamín, que quiere decir literalmente caliente, y que se conocía entre los judíos españoles más habitualmente como adafina. Este guiso se componía básicamente de carne, garbanzos y legumbres diversas, verduras, huevos y especias. A partir de época moderna es también un ingrediente habitual del jamín la patata, pero lógicamente la patata en época medieval no se traía porque es uno de los productos traídos de América. Una vez preparado este guiso, este potaje, se colocaba en un horno, se dejaba con lumbre por debajo y hasta que la lumbre se apagaba. Se dejaba también cubierto de tal manera que se mantuviera caliente, de ahí viene el nombre de jamín, de este guiso, se mantuviera caliente o por lo menos templado hasta el sábado a mediodía, porque, como digo, no pueden ni cocinar ni encender el fuego en el sábado. Bien, otras festividades del calendario litúrgico judío, tampoco voy a entrar en ello, pues también van acompañadas de banquetes, de comidas, lo mismo que también las celebraciones de las circuncisiones o los banquetes de las bodas, acompañados también de bailes y de cantos. Otro tema de importancia fundamental es el que se refiere al habituallamiento de las comunidades judías, un asunto sumamente complejo
en el que en general primó casi siempre el consenso, de tal manera que se concedía normalmente a las aljamas judías autonomía para que organizaran el comercio, la distribución y la venta de los productos de primera necesidad, a cambio, eso sí, del pago de ciertos impuestos sobre el consumo. Las comunidades judías más importantes disponían de diversos edificios públicos para la venta de sus productos alimenticios, una carnicería, una pescadería, la llamada tienda de la aljama, donde vendían diversos productos. Y normalmente disponían también, las juderías, sobre todo cuando eran importantes, solían disponer de un horno, pero que a veces no lo llevaba un judío, sino que podía ser un cristiano, y muchas veces no era propiedad de un judío, sino que era propiedad del señor de la localidad o del rey. Como decía antes, los judíos habitualmente consumen el mismo pan exactamente que los cristianos, no hay ninguna diferencia, excepto durante los 8 días de la Pascua. Entonces, pero durante los 8 días de la Pascua no solamente no pueden comer pan que lleve levadura, sino que no pueden comer pan que se cueza en un horno donde previamente se ha cocido pan con levadura. Esto generaba un problema importante, por lo que era habitual que se les concedieran autorizaciones para que durante los 8 días de la Pascua levantaran unos hornos provisionales en las juderías, de tal modo que allí pudieran ellos cocer el pan sin necesidad de llevarlo a un horno que pudiera estar contaminado para ellos. Por último, también las aljamas judías disponían de una o varias tabernas, en función del volumen demográfico de esa población, donde se despachaba por menudo el vino judío, el vino caser. El capítulo 3 de las Takanot de Valladolid de 1432, que son unos estatutos que se promulgaron en Valladolid, como digo, en este año 1432, con carácter general para que sirvieran de norma de gobierno para todas las comunidades judías de Castilla. Bueno, pues en estas Takanot de Valladolid se determina que toda comunidad judía que contara con al menos 10 cabezas de familia debía disponer preceptivamente de una taberna de vino caser, y que una ordenanza habría de regular el proceso de la venta del vino. Bien, y ya termino. En definitiva, a lo largo de toda la Edad Media, la comida tuvo para los judíos un sentido múltiple, mucho más allá del simple cumplimiento de la necesidad primaria de alimentarse. La comida tenía con frecuencia, como hemos visto, un marcado sentido litúrgico y religioso, que ayudaba a los judíos a fortalecer sus creencias religiosas, a avivar la esperanza en una próxima redención mesiánica y a profundizar en el sentimiento de pueblo elegido de Dios, algo que es fundamental para los judíos, y que era, sobre todo, importantísimo en momentos de dificultades y de persecución. Las dificultades en los hábitos de vida cotidianos, las diferencias en los hábitos de vida cotidianos contribuían asimismo a reforzar la singularidad de los judíos con respecto a la población mayoritaria cristiana, lo que constituía, no hay que perderlo de vista, uno de los objetivos principales de las autoridades comunitarias judías, con el fin de mantener la identidad del grupo minoritario. Es decir, las autoridades querían también que hubiera una diferencia con relación a la población cristiana o a la población musulmana para mantener la identidad del pueblo judío. Pero además la mesa era el eje en torno al que gravitaba, como antes decía, en torno al que se articulaba buena parte de las relaciones familiares y comunitarias de los judíos. Estas comidas, estos banquetes que tenían lugar con ocasión de la celebración del Sabbat, de la Pascua, o para acompañar estas celebraciones de los matrimonios, de los nacimientos, que reunían a familiares, a amigos, a vecinos, ayudaban en definitiva a reforzar los lazos de solidaridad en el seno de las comunidades judías. Algo que con frecuencia se hacía extensivo también a los convertidos recientemente al cristianismo, a los judeoconversos, pese a la tenaz resistencia a la que ellos siempre manifestaron las autoridades cristianas, tanto laicas como religiosas, con el fin de evitar el proselitismo o que estos judeoconversos pudieran retornar a la religión judía. Por último, como hemos visto, garantizar el avituallamiento de las comunidades judías era una de las tareas fundamentales que competían a las aljamas judías. El aljama venía a ser el equivalente al concejo cristiano, es decir, el ente, el organismo que regulaba la vida de la comunidad. Y para eso se mantuvieron debates constantes entre autoridades concejiles y autoridades comunitarias judías, en algunos casos con unas fuertes disensiones.
Por todo esto, el estudio de los hábitos alimenticios de los judíos de época medieval puede ser abordado desde las más diversas perspectivas económico-social, religioso-cultural y de las mentalidades, lo que hace de esta cuestión un tema de indudable interés no solo para el mejor conocimiento de esta minoría, de la minoría judía en sí misma, sino también, lo que es mucho más importante, de otros múltiples aspectos que se refieren a las relaciones entre cristianos y judíos, como pueden ser las relaciones corporativas entre concejos y aljamas o las profundas interconexiones de carácter sociocultural y folclórico entre los miembros de los distintos credos religiosos. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Cantera. La verdad es que es un tema apasionante. Y este sí que es muy poco conocido. Se me ocurre una pregunta por ir rápidos. ¿Y alumbrarse? Porque, claro, el cristiano utilizaba mucho el aceite, pero también sebos, ¿no? De cerdo, claro. Con grasa de oca no sé yo hasta qué punto. Fundamentalmente utilizaban los aceites vegetales, ¿no? Y la grasa de animal, pues yo creo que normalmente no la utilizarían para alumbrar. En cualquier caso, de todas formas, la grasa de cuadrúpedo, de mamífero, creo que sí podría utilizarse para alumbrar. La verdad que no me lo había planteado nunca, pero yo creo que sí. Lo que no pueden es consumirlo, pero yo creo que utilizarlo como material para alumbrar, yo creo que no habría inconveniente, ¿eh? Pero vamos, más habitualmente utilizaban los aceites y normalmente en los procesos inquisitoriales se hace mucha referencia a los judíos que enviaban aceite a la sinagoga para que ardieran en la sinagoga las lámparas en recuerdo de los familiares difuntos. Normalmente se hace referencia a aceites. Muy bien. Muchísimas gracias.